Redondela, la ciudad de los viaductos. ¿Por qué se llama así? Solo tenemos que alzar la vista para darnos cuenta. ¿Quieres conocer esta ciudad de nuestra mano? Pues vamos. Redondela es un ayuntamiento pontevedrés localizado en el suroeste de provincia, en la parte más interior de la ría de Vigo. Limita al oeste con la ría de Vigo, por el sur con el municipio de Vigo y al este con los ayuntamientos de Mos y Pazos de Borbén. Al norte encontraremos Soutomayor y de nuevo Pazos de Borbén. Redondela tiene dos viaductos, el viaducto de Pedro Floriani y el viaducto de Pontevedra, el cual sigue en funcionamiento, pasando los trenes de la línea de Vigo-Pontevedra. Ambos viaductos son del siglo XIX y están catalogados como bienes de interés cultural. El Ayuntamiento de Redondela tiene uno de los rincones más bonitos de todo el municipio. Se trata de la hermosa Fervenza da Freixa, en San Paio de Baixo, na parroquia de Reboreda, en el río Albedosa. La ciudad también cuenta con un gran número de pazos, como Casa da Torre, actualmente albergue de peregrinos, Pazo Petán, Pazo Pousadouro, Pazo Torres de Agrelo, Pazo Reboreda y Pazo Torre de Cedeira. En cuanto al Camino de Santiago, Redondela es punto de unión entre los caminos portugués y de la costa. Sin duda, todo peregrino debería visitar la iglesia de Santiago Apóstol, donde obtendrá 2 sellos para la credencial, además de ser una iglesia digna de visitar con sus 5 capillas en el interior y de advocación a Santiago. Aquí acaba la segunda etapa del camino y por eso en Redondela podemos encontrar bastantes albergues y alojamientos para los peregrinos bastante asequibles. La isla de San Simón la podemos observar perfectamente desde la playa de Cesantes. Se dice que cuando la marea está muy baja hay atrevidos que logran cruzar a la isla casi sin nadar. La fiesta de la coca es una celebración de origen pagano que tiene lugar el día de Corpus Christi. El origen de esta celebración reside en la leyenda mitológica de la coca, un ser de la mitología gallega que vive en las aguas del mar o de los ríos. Para recordar la historia ancestral, todos los años en el desfile de Corpus Christi se sacará por las calles una figura de la coca y se realiza la danza de las espadas y la danza de las penlas. Y ahora nos vamos a la parte gastronómica. Cada primera quincena del mes de mayo, la localidad se prepara para homenajear como se merece al rey de sus mares y también de sus fogones. En el pueblo, una carpa se convierte en el epicentro de la degustación popular, mientras los establecimientos hosteleros se afanan en sorprender con sus recetas de choco. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no dudéis en visitar Redondela, un pueblo estupendo. El próximo sitio será Soutomayor. Y ya sabes, no olvides suscribirte para enterarte de todas nuestras recetas.